Muchas gracias por esa introducción tan gentil y gracias a todos por venir hoy aquí. Les pido excusas por no saber español, pero afortunadamente tenemos el traductor hablándoles en este momento. Bueno, yo voy a hablar sobre Albert Einstein y la naturaleza del genio, lo cual es un título grandioso. Quiero hacerlo un poquito menos grande. El título de la lectura que ustedes vieron antes es Albert Einstein, el hombre. La razón que no quise poner ese título es que es muy difícil ver a Albert Einstein como un hombre. Esto ha sido verdad por mucho tiempo. Aquí lo tenemos. En 1921 está paseándose por Nueva York en su primera visita a Estados Unidos y está siendo tratado como si fuera una estrella de cine, como de los New York Yankees que acaban de ganar el campeonato. La mayoría de los físicos, algunos físicos, ¿alguien le ha hecho un recibimiento así a un físico? No, la respuesta es no. A nadie lo han recibido así, menos a un físico. Creo que hay un físico que está bravo conmigo en este momento. Einstein ha sido ridículamente famoso, ha sido un genio de la inteligencia, ha sido un símbolo de la mayoría de este último siglo y la mayoría de su vida adulta. Lo que quiero hablarles es sobre cómo se volvió un símbolo así, cuáles fueron el uso de esta palabra genio que lo describe y qué le ha hecho a él y qué nos ha hecho a nosotros. Entonces quiero hablar un poco sobre el Albert Einstein como un hombre, lo que nos dice sobre nuestra relación con cualquier idea que tengamos que es un genio. Entonces, estos términos en que hablan de Einstein son como un experimento. Son como si tuviéramos parte de la mente de Einstein y que tuviéramos sus ideas para aplicarlas a nuestras vidas. Es como si en cualquier aspecto su vida es muy diferente de nosotros. ¿Quién fue Albert Einstein? Debajo de toda esa imagen, debajo de esa fama, y que tenemos que mirar a través de esto. Era ordinariamente brillante, muy brillante. Conocemos mucha gente que es muy inteligente. Sabemos que hay gente que puede ser brillante jugando ajedrez o puede que sea maravilloso en hacer crucigramas, pero eso es lo que vemos nosotros acá. Esta es una foto de la conferencia de Solvay en 1911. Son todos hombres, con una excepción de una señora que es Marie Curie. Fue la única mujer que fue reconocida por estos hombres, que se equiparaba con estos físicos. Si miramos, vemos a Rutherford, el alto, el del bigote, ahí. No tengo pointer tampoco, entonces. Y ahí vemos también a Einstein. Está aquí en el final de la foto. Ese es él, es el más joven en la foto. Y fue reconocido por sus compañeros porque era muy brillante. Le pidieron que diera el discurso de inicio de la conferencia. Muchas gracias. Ese es Albert, el que ven ahí. Una de las cosas que quiero que miren es que es un hombre atractivo, joven. Decían que era muy sexy en sus años jóvenes y no se parece a este sujeto que vemos acá. Y tampoco se parece al Einstein viejo que vemos
de sus años más viejo, que son los famosos. En realidad empezó como un hombre joven, con una buena apariencia y mucha confianza. Entonces, la imagen popular de mucha gente famosa en realidad se queda fija en una foto, de la foto de cuando él era viejo, y se olvidan de esa otra parte de su vida. En este punto, ahí está donde, con las mentes más brillantes de todos los físicos teóricos de esos días, y se juntaban a hablar de problemas muy interesantes y de problemas que no estaban aún resueltos. Y era un físico, tenía 32 años y ya era reconocido por sus compañeros. Probablemente era una figura mayor en esa época, pero en realidad no está en el centro ni adelante. Es uno de tantos físicos importantes. En realidad era un poco desconocido para el mundo. Esta gente sí lo conocía, obvio, pero no en los diarios ni era famoso todavía. En su propia vida podemos ver que en algún tiempo de su vida él fue una persona normal, prácticamente. Tuvo una experiencia formadora, que ser una persona muy inteligente, pero a la vez también era una persona ordinaria, normal. Podía estar interesado en la física, sí, pero era una persona normal. Entonces, cuando le ponemos el nombre de genio, entonces no creo que él se haya llamado a sí mismo así. Nosotros lo pusimos así. En realidad él fue un gran físico. 1910, 1912, que en el mundo de la física era importante. Aquí vemos la primera década del siglo XX. Lo puse ahí solamente como para mostrarles que Berlín era una ciudad muy ambiciosa, estaba creciendo rápidamente, era una capital importante, muy rica, y era una ciudad y una nación que tenía como un complejo de inferioridad de otras ciudades como Londres, que eran más poderosas, imperios más establecidos. Y una de las cosas que estaba haciendo era que estaba haciendo prestigio. Estaba creciendo y tenía como todo un nuevo talento de físicos. Entonces este poder venía de toda esta investigación tecnológica, investigación científica a principios del siglo XX. Pero al mismo tiempo también querían ser vistos como un centro intelectual de cultura, de aprendizaje, como Londres y París, porque Londres y París ya lo eran. Entonces eran ambiciosos, era una ciudad que quería crecer. Y aquí está Einstein con Fritz Hubbard, después de que Hubbard lo persuadió a venir a Berlín. Básicamente le ofrecieron un trabajo muy bueno que no podía rechazar, un salario muy bueno, que no tendría responsabilidades de enseñanza, que tendría su espacio para investigar. Entonces, muy importante, que ya no tendría que enseñar. Entonces, ¿por qué no viene a Berlín y ser Albert Einstein? Entonces, sí, él vino a Berlín con este ofrecimiento. ¿Cuál es la mejor analogía aquí? Es como el pegador más joven que ha sido comprado para un equipo, como el emblema del equipo, porque el equipo está surgiendo. Entonces Berlín quería surgir y estaba creciendo y querían que Albert Einstein estuviera con ellos. Sin embargo, tampoco esto lo hace un genio todavía. Tiene un incentivo muy alto para nosotros verlo como un genio, pero afortunadamente esto se fue probando y era verdad.
Esta es una cosa que escribió Einstein, que es la teoría de relatividad. Claro que hay incompatibilidad con la teoría de Newton, pero acá dice que en realidad si todo no es un truco, las cosas van muy bien. Esta es una página de los cuadernos de Einstein, antes de llegar a la teoría final de la gravedad. Este es en 1913 y entendió que la gravedad puede vencer a la luz. Aquí vemos una estrella aquí. Aquí vemos a un objeto gravitacional muy grande y aquí se dobla. En vez de ir derecho, vemos que tiene una curva. Y para Einstein, esto es 0.4 segundos aquí, el número. Y ese es el número que probablemente usaría Newton más tarde, que las masas pueden ser afectadas por la gravedad. Esto era en lo que estaba trabajando él. Finalmente ya desarrolló las partes detalladas de su teoría, le integró todas las partes de su teoría. Y se examinó en el eclipse, en realidad, ahí fue el examen de esta teoría. Para ser claros, quiero que esto es una cosa muy grande. En algunas formas puede ser considerado como el último acontecimiento que hizo Beethoven. Es como comparable a lo de la física. Esto fue un gol mayor que hizo la física en este siglo. Pero justo después de esto, cualquier descubrimiento mayor involucraba como varias gente, grupos de personas que trabajan en experimentos y grupos que nos vayan a descubrir cosas nuevas sobre la física. La relatividad relativa demostraba el poder de la idea del tiempo y el espacio como una cosa unificada de espacio y tiempo. Sabemos que la materia y la energía también podemos construir unas series de ecuaciones matemáticas en las cuales el tiempo y el espacio nos hace una idea de la geometría. O sea, el espacio por el cual se mueve todo el mundo es geométrico. Nosotros somos la materia, el espacio y cómo nos movemos. Fue como un cambio total en la visión, un cambio en cómo se organizaban las ideas, que solamente Einstein era capaz de hacer en ese momento. Y vino con esta predicción de que la luz de las estrellas se doblaría alrededor del Sol. Entonces, en realidad, esto fue en 1919. Esto es de un eclipse, la cual se mandó para volver a medir este eclipse y la teoría de Einstein de la luz. Y sabemos, ya como sabemos más tarde, que Einstein tenía razón, su teoría era correcta. Y en realidad describe qué pasa en el universo como un todo. ¿Vemos esto? Estas cositas, estas luces. Eso es una galaxia sola. Estas cosas grandes, estas espirales, son varias galaxias que están unidas por la gravedad. Y esto funciona como una ley
de la gravedad y se dobla la luz. Lo que hacen es que se toma la luz de una galaxia que está detrás y la traen alrededor de ella. En realidad se dobla, pero está ahí, está muy magnificada, pero es una predicción muy explícita de la teoría de Einstein. En realidad, esta es la foto más importante tomada desde hace 15 o 20 años. Es la distribución de la luz que en realidad nos muestra dónde está toda la materia en el universo. Nos dice que la materia se agrupa. Las azules es donde hay menos materia. No tendríamos universo si no hubiera gravedad. A una gran escala vemos esto que es una galaxia. No tenemos muchos planetas y mucha materia. No podemos tomar una foto así, en realidad, para interpretar un mapa así. Es la teoría de la relatividad la que nos permite entender esto. Entonces, sí, la teoría de la relatividad fue un gran avance. Es una gran idea porque nos permite hablar cuál es la naturaleza de los genios. Esto es poco después de que se volvió famoso. Y pueden ver que está reaccionando a que después de lo del eclipse y que confirmaron su teoría, que el mundo lo empezó a conocer y que la gente empezó a hablar con él y a hablar de él y tenía como una reacción frustrada. Entonces era un contraste entre lo que la gente cree, el popular cree que tengo poderes. Entonces era muy frustrante para él. Ser una celebridad es difícil, pero también porque lo creía profundamente. No le gustaba cómo era visto por el público, porque en realidad su trabajo era otra cosa. Entonces, es un preámbulo muy largo para decirles que preámbulo de mi conferencia, que por qué es un genio y cuál es el problema de ser un genio. Entonces, en realidad, él no se creía un genio, ni quería que lo vieran como un genio. El mundo era una cosa como ridícula para él y le molestaba mucho que lo vieran así. Bueno, está bien, me voy a quedar quieto. Pero aunque Einstein no vio que el genio, la palabra genio se aplicaba a él, la palabra en sí tiene significado. En realidad puede ser difícil para él aceptarse como un genio y puede ser un error para nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer si tenía un trabajo que era digno de los genios? Y también la mayoría de todo su trabajo. Pero incluso esto, si decimos que es un trabajo de un genio, incluso también le podemos aplicar el término a él mismo. Y siempre me he preguntado, en realidad he encontrado dos significados. Uno, se ilustra aquí en esta imagen. Podemos decir que alguien es un genio cuando en realidad uno quiere decir que es excepcionalmente bueno en algo, aunque haya otra gente que es buena en eso. No es que ellos sean diferentes del resto de las personas ni de sus compañeros, sino que es muy, muy bueno.
Y es tan bueno que el trabajo es consistentemente bueno, siempre es bueno. Entonces, en realidad son humanos como nosotros. No son en realidad como marcianos, no, son como todos nosotros. Aquí les está explicando a una cantidad de gente unos conceptos matemáticos. Entonces, muchos de ellos, aquí vemos en 1920 algunos de sus trabajos que hizo en esta época y los está explicando. Y para volver a esta imagen, este es el Einstein que vemos acá. Alguien que era reconocido como muy, muy bueno, pero que era más o menos equivalente a toda esta gente. Tenía mucha capacidad de enfocarse, pero que en realidad no son tan buenos. La mayoría podemos tener muy buenos resultados si tenemos suficiente disciplina y nos dedicamos mucho. Y esta es una descripción más acertada de Einstein. La E es igual a mc al cuadrado, sí, es muy importante. Pero bueno, hay mucha gente que cree que algunos físicos también hubieran llegado al mismo resultado. En algunos meses o en algunos años hubieran sacado la misma fórmula. Pero entonces lo hizo solo, lo hizo primero que todo el mundo. No estoy tratando de ponerlo como por debajo, pero la relatividad sí estaba siendo estudiada por varios físicos en esa época. Entonces, hay otro sentido del genio. Este es Isaac Newton, 2 años después de que publicó el libro que creó todo el aparato complejo de la matemática y la física. La imagen de Newton que ha perdurado es de alguien que era muy bueno, pero que no era como un marciano. Básicamente era como que Newton era como una mente divina que también podía leer los resultados y expresarlos. Esa era como la parte del genio que Einstein, es como si Einstein fuera de otro mundo, en algunas formas que otras personas no pueden llegar a ser. Y es esa persona la que se vuelve no muy, muy buena, sino que tiene muchos valores y que sobresale como un símbolo de la humanidad y un símbolo de la humanidad tratando de ver cómo es el mundo. Y esa es la visión de Newton que tenemos. Y pienso que hay un elemento de verdad ahí. Como dije antes, la relatividad fue como lo más importante en la física. Le tomó 8 años llegar hasta esta teoría. En realidad hubo otros matemáticos que también le ayudaron, pero él llegó solo a esta conclusión. Iba publicando los resultados a medida que los tenía. Si lo había hecho mal, entonces, bueno, se retractaba y decía lo hice mal y volvía y lo hacía. Pero era como su capacidad de quedarse con este problema y seguir y no renunciar. Lo que más llamaba la atención es que 10 años se dedicó solamente a la relatividad. Y eso no es lo que hace un físico normal. Si no lo puede resolver, entonces pasa a otro problema. Entonces son unas cualidades muy extraordinarias. Al mismo tiempo, Einstein también veía la necesidad de trabajar en la relatividad.
y sobre las propiedades que otros físicos les daba dificultad, incluso cuando él mismo les explicaba de la teoría de la relatividad. Eran cualidades muy particulares a él, esa perseverancia. Pero si por genio significa que tiene unas propiedades especiales, aquí es donde la relatividad se ve en la teoría de Einstein. Siempre hablo de la obra de Einstein. Me encanta esta caricatura porque captura el sentido de Einstein, casi como de que es físicamente diferente de todos nosotros. Este es en el tour de Japón que hizo y alguien lo hizo. Lo que significa que tiene como una nariz gigante y era una caricatura muy simpática que me encanta. Einstein, pienso yo, que hizo un trabajo de un genio grandioso. Y el trabajo de los dos tipos de genios que yo he identificado. Y si vamos a llamar a alguien un genio, entonces Einstein tiene que ser una persona de ellas, porque este término definitivamente aplica para esta persona. Pero también los frutos del trabajo venían con un precio, y el precio era la fama. Y la fama era un gran problema para Einstein. Esta es una parte de una carta que con la fama cada vez me volvía más y más estúpido. La fama no significa ya solamente que lo conocían los físicos, sino que había algo diferente en Einstein, cualitativamente diferente, pero no en la cualidad de él mismo, pero en su peculiar intercepción de la parte social y la parte cultural y el momento en el cual él apareció con una gran obra. Esta teoría de la relatividad fue en 1915, durante la guerra, y también fue confirmado por un enemigo, los británicos, en 1919, y se publicaron los resultados. Si recuerdan esa reunión de la sociedad y que esta teoría fue anunciada. Ahí mismo todos los periódicos, Londres y todos, obviamente también en Berlín. El cubrimiento fue un poco extraño. En el New York Times dicen que las estrellas no están donde deberían estar, que solamente 12 físicos la entendieron, pero que tranquilos, nadie se debe preocupar todavía. Así decía el New York Times. Cuando uno piensa en esto, en realidad un poco extraño que lo hayan puesto en la primera página. Esto es 1919, el mundo está saliendo apenas de la guerra, hay mucha gente que ha muerto de la epidemia de flu, hay muchas cosas que están pasando, un cambio político en Alemania y todos los periódicos alrededor del mundo estaban hablando de esto, de este tipo que era como un ícono que si ustedes miran las estrellas en realidad no están ahí. Entonces era muy raro que lo pusieran en la primera página. Entonces, ¿por qué le fue dado este despliegue? Aquí tenemos un periódico de Berlín de diciembre, un poco después del anuncio, y ya vemos solo en la imagen como la transformación de Einstein en un ícono. Eso no es una persona normal. Esa es una persona que no está mirando como hacia el mundo, él está mirando como a un mundo interno de gran importancia. Capturó una imagen muy interesante. Dicen que fue el segundo genio después de Kepler. Creo que podemos interpretar esto como el primer pop star, la estrella de pop de la ciencia.
En realidad no es que todo el mundo estuviera saliendo de todas estas cosas. Estamos hablando ya de que los medios de comunicación ya están regados por todo el mundo rápidamente, desde Nueva York hasta Rotterdam, o por ejemplo, cuando hablaba en un lado del país ya llegaba al otro. Entonces las imágenes, el sonido llegaban a todo el mundo. Teníamos el radio. Entonces millones de personas oían la voz de Einstein. Tenemos también caricaturas y por primera vez estaban llevando esta celebridad física a todas partes. Las personas... ¿Alguien sabe quién es este? Chaplin. Este es Chaplin. Charles Chaplin. Este es el premier de Modern Times. Aquí lo vemos en la premier. Siempre era escogido por la realeza. Entonces era como una maquinaria de hacer celebridades. Entonces si pensamos como Einstein, como un genio, ¿cuántos de nosotros aquí en este cuarto? Yo creo que algunos, pero apuesto que no todo el mundo aquí ha tenido mucho tiempo que ha mirado a la geometría o mirar la parte de la belleza matemática de la teoría de la relatividad. Si miramos a Einstein como un genio, es porque nos han mostrado de que imagen tras imagen tras imagen nos ha sido mostrado así como un ícono. Pensamos en él como un genio porque por buenas razones y malas razones ha sido convertido en el símbolo de los genios. Esta maquinaria de hacer celebridades lo ha subido a un pedestal y en realidad no todo la evolución del tiempo, y probablemente es un problema para el mundo y también para nosotros. Miren cómo era de persuasiva hacer esta imagen de Einstein. Aquí lo vemos con unos indígenas en el sureste de Estados Unidos. Cuando llegó de Nueva York, le dieron este disfraz y le dieron el nombre del gran relativista y le tomaron esta foto. Está muy bien, pero la mayoría de físicos no tenían como este privilegio y era tomado como este símbolo que era el pequeño hombre inteligente que hizo un trabajo muy importante de física. Esta imagen él trataba de borrar esta imagen. Esta es una foto muy famosa, una lengua muy sana. Yo en realidad hablé con la persona que estaba con él, la mujer, tenía 102 años, y ella decía que Einstein estaba harto de que le tomaran fotos. Entonces estaba entrando a un carro y los paparazzi estaban encima. Entonces él le sacó la lengua como para que hubiera una foto que no podían usar. Y aquí está como una de las fotos más famosas de Einstein. Le pregunto a Abraham Pace, que quería mucho a Einstein, ¿por qué pensaba él que Einstein era una de las grandes mentes de la física? Fue como el único que pueda ser reconocido como el único. Tenemos a mucha gente que también eran físicos importantes, pero que no son reconocidos tanto ni recordados. Hay mucha gente como el que hizo la bomba atómica, y son históricamente significativos. Pero ¿por qué Einstein? ¿Por qué? Bueno, porque apareció después de la Segunda Guerra, porque hizo un trabajo tan solo
En realidad hizo este trabajo él solo en Berlín. La gente enloquecía alrededor de él. Entonces el uso de Einstein como un símbolo era como un símbolo de que el humano era capaz de unos pensamientos hermosos. Entonces era como algo que resurgía después de tanto dolor. Era como otro judío que bajaba de la montaña con la tabla de la verdad. Entonces es una observación muy aguda y por eso pensamos que tiene tanto poder, porque nos decía cosas que eran realidad y que eran probables, que se podían probar en la ciencia. Este Einstein que vemos aquí, que era como una figura graciosa, tan diferente a esa que vimos ahora del Diario de Berlín. Entonces era una forma de que viéramos incluso la ciencia más alejada y de que no la pueden entender, pero que no es amenazante. Era como una cara que no dejaba ningún significado. Es una forma para ver los genios, pero cuando uno ya se convierte en genio en la mente del público, y eso se ve en el público como una cualidad, entonces es algo que uno tiene como que sostener en su personalidad. Y al ver su progreso desde los años 20 hacia el mundo, entonces él se va moviendo sobre su fama y es reconocido como el gran locutor de la física. Una de las cosas que aprendió Einstein es que los genios no es una cualidad fija, exacta. Estoy un poco adelante, me voy a devolver. Una de las cosas que voy a decir de Einstein es que tenía mucho problema con la fama. Decía cosas que insultaban a la gente, sufría por la fama. En 1922 tuvo que dejar Alemania porque lo amenazaban de muerte. Amenazaban con matar a los judíos en el 19 al 22 y su nombre estaba en la lista. Entonces decidió que era mejor salir de ahí como judío. Entonces perdió también privacidad, tenía muchas distracciones. Entonces para un artista creativo como él, que lo estuvieran interrumpiendo constantemente era una distracción. Entonces usó su fama para alimentar unas zonas que él pensaba que era importante. Entonces recogía fondos. Era como un Rockefeller para recoger fondos para la ciencia. Había mucha hiperinflación y muchos problemas económicos. Fue uno de los primeros que recogía dinero para estas organizaciones y para crear un sitio para los judíos en Palestina. También estaba involucrado en la defensa de los derechos civiles, estaba pro justicia, también quería igualdad para las mujeres, quería hacer muchas cosas con su fama. Una de las cosas extrañas era que, bueno, era famoso, entonces iba a usar esa fama en favor de las cosas que él quería. Entonces la gente se acercaba y le preguntaban: ¿usted qué piensa de la prohibición? ¿Usted qué piensa de la igualdad de las mujeres? ¿Usted qué piensa de un tema, del otro? Entonces él usaba esa fama. Era uno de los ejemplos más importantes en los cuales él usaba esa fama para su beneficio. Hay mucha gente que pueden hacer un trabajo maravilloso por mucho tiempo, pero Einstein producía física de la más alta calidad. Hablando con una persona joven, un físico conocido mío que hablaba con él esta semana,
tratábamos de contar cuántos premios Nobel debió de haber ganado. Muchos, muchos premios Nobel. Solamente Isaac Newton tuvo una creatividad tan sostenida, pero tampoco duró para siempre. Entonces ahora sí, vemos esta diapositiva. En el 25 produce su último trabajo realmente bueno en física. Y es un trabajo muy rápido de la teoría cuántica. Eran otros aspectos de esta teoría cuántica que él iba a investigar más adelante. Hay muchas cosas al azar de esta teoría. Entonces aquí viene su frase que Dios no juega a los dados con el universo. Entonces Niels Bohr le contesta, ¿y quién es usted para decirle a Dios qué hacer? Este es en el 27, una conferencia. En este punto, en realidad es como una paradoja. Y Bohr le está diciendo como un discurso, tratándolo de disuadir. Nótese la diferencia aquí. Aquí sí está en el centro y está en la mitad. Aquí está Marie Curie. En realidad creo que la única mujer todavía. Y los gigantes de la física. Hay muchos que en este momento hacen un trabajo. Este es Heisenberg. Este es Schrödinger. En fin, tenemos los jóvenes que están haciendo también un trabajo muy bueno, pero Einstein está en la mitad y en el centro. Bohr era el que hablaba por esta generación. Este es Bohr en la esquina. Este es el que hablaba por esta generación nueva. Y tenía razón, Dios sí juega a los dados con el universo. Y Einstein llegó a esa teoría de cuántica, finalmente. Pero dijo que había una teoría más exacta de la microestructura. Pero también sentí otra cosa, que debía dar como un repaso de todos sus hallazgos y que finalmente iba a terminar en estos papeles, estos trabajos cuánticos. Entonces, escribió una carta diciendo que su razonamiento matemático ya no era tan flexible como en sus años jóvenes. Einstein sí era un genio y creó mucha parte de la física que en este momento trabajamos con ella, pero llegó a un punto en que ya no producía trabajo a ese nivel. Entonces ese es un problema en llamar a la gente genio. Otro problema con los genios. Einstein era un gran físico, nadie lo duda, no lo voy a volver a decir, pero era muy perezoso como un esposo. El matrimonio era un intento que no tenía éxito para hacer algo que dure como un incidente. Esta es su esposa. Ya ni siquiera la quería, incluso desde antes de casarse. Tenían un matrimonio más o menos aceptable los primeros años, después muy extraño, y ya después se divorciaron. Tampoco era muy buen papá, en realidad. Aquí está Einstein en Bern con su primer hijo, su segundo hijo, en realidad su primer hijo dentro del matrimonio. Tuvo una hija fuera del matrimonio, pero que no se sabe nada de ella. Los niños se fueron con Maleiva, con la esposa, justo antes de la Primera Guerra. Y en
ese tiempo, después se reconciliaron un poco, pero Einstein tenía una relación muy extraña con sus hijos, incluso más rara con su segundo hijo, que era esquizofrénico. Aquí con su segunda esposa, Elsa, era como una prima. Tuvo como un romance con ella primero, pero no se casaron hasta después. Por lo menos en ese momento él le dijo a ella que no le iba a ser fiel. Entonces que después empezó a hacerle infiel. Entonces que le dijeron, pues si le advirtió desde el principio que no le iba a ser fiel. Entonces al final le escribió una carta a una viuda de un amigo y le decía a la viuda de Miquela que no pudo jamás vivir en armonía, nunca pudo vivir en armonía con una mujer, y que eso para él fue como una desgracia. Esa es una cosa importante de esta cultura de las celebridades, que él fue también como una víctima. Estos son como tropezones. Porque alguien sea famoso no significa que es como su única cualidad que tienen. En realidad las personas son hechos de muchas partes y no todas son partes, son perfectas ni bonitas. Llamar a una persona genio en realidad es como ponerle un título a una realidad muy grande que está debajo de ese título. No todo el intelecto de Einstein era como de genio. Este es como Berlín, la descripción de Berlín. Es una mezcla de una jungla y de rascacielos. Es ultramoderno, pero también ultra primitiva. Esta es una bailarina exótica que es muy famosa en Berlín. Esta es la torre de Einstein. Es afuera de Berlín y fue inicialmente como un observatorio, y es una de las expresiones de arquitectura más modernas. Einstein en realidad no le interesaba mucho, en realidad no estaba muy interesado como en el arte, le parecía una estructura un poco extraña. Él era un genio, un físico, pero toda su innovación tan brillante, pero el resto de su vida era una persona normal. Le gustaba Brahms. Era una persona totalmente normal, le gustaba el arte normal, no le gustaba esta arquitectura extraña, llena de curvas y de... No es que lo critique, a uno le gusta lo que le gusta, nada dice que a uno le guste por ser genio las cosas locas. El ser genio no significa que uno sea como genio en todas las áreas. No significa que un genio, por ejemplo, preguntarle a Einstein si le gusta la arquitectura moderna. No hay razón para creer que estas personas que son un genio puedan ser como un genio en todo su gusto, en toda su personalidad. Hay un área en la cual Einstein sí merece crédito. La mayoría de cosas que le permitieron a él actuar en la física también le permitieron actuar en otras áreas. Eso es en el contexto de la guerra y la paz.
Este es Thomas Mann, una persona que se redimió. Le encantó el comienzo de la guerra. Tenían como una reacción con esta guerra, era que podían vivir una gran experiencia. En Alemania había como felicidad con la guerra. Veían la guerra como algo, como una oportunidad. Este es después de que empezó la guerra y vemos el entusiasmo y es como un tributo a un investigador de las fotos y encontró a esta persona aquí en esta foto que era Adolf Hitler, que estaba celebrando el comienzo de la guerra. Einstein entendió que lo que vemos aquí es la felicidad sin sentido de algo que era totalmente inaceptable. Él odiaba la reacción en masa hacia la guerra y odiaba como sus amigos científicos también le ayudaban a la guerra. Esta era una de las cosas más devastadoras. Estos son soldados todos ciegos por un ataque de los gases. Este fue un invento de Fritz Hubbard, uno de los que estaba con Einstein en la foto inicialmente. Y él inventó este gas que los dejaba ciegos. Einstein vio esto y era como tratar de aplicar la tecnología a cómo matar a los otros. Esto era la cosa más barbárica, más horrible de los humanos. Él estaba totalmente devastado a esta dedicación de los científicos a la guerra. Aquí vemos algunos soldados que están mirando a los alemanes. Miremos todo esto alrededor. Estas son las guaridas y cómo está todo devastado. Y Einstein dijo que esto era una forma inaceptable para que los humanos se comportaran. Durante la guerra, él trató de hacerle como una oposición, hizo documentos, hizo peticiones contra la guerra. Trató de organizar a los científicos, pero sin lograrlo. Él era visto como una amenaza para el régimen y en realidad sus esfuerzos fueron pocos efectivos, pero sí le tenemos que atribuir mucho coraje para salir a defender lo que él pensaba que estaba mal. Entonces él activamente intentó parar la guerra. Él se dedicó a tratar de disuadir a esas personas a que se unieran a la guerra. Más o menos el 10% de los hombres rehusaban estar en el ejército. Entonces, estos regímenes era una vista muy inocente, podríamos decirlo así. Pero él seguía haciendo sus campañas y seguía hablando contra la guerra. Él era un pacifista. Y es una medida de su coraje, porque él no se quedó con esa idea de que la guerra es mala. Él creía que la violencia podía ser cambiada por persuasión. Él veía lo que pasaba en el mundo, hacía la observación y trataba de entender qué era lo que pasaba. Y decía que cuando pasaba eso, creemos en él, creemos en el destino. Este personaje acá, otra vez Hitler. Entonces el pacifismo no iba a funcionar. Hitler mostraba sus colores muy tempranamente. Aquí vemos
En 1923, los que trataron de apoderarse del poder supuestamente eran los jefes del régimen. Y Hitler decía que iba a usar métodos violentos para alcanzar el poder. Aquí vemos la Gran Depresión, el gran desempleo, más del 25%. El mensaje de Hitler de antisemitismo, de la necesidad de Alemania de reconstruirse como un poder. Entonces, esta primera campaña primero no la ganó, pero sí tenía muchos seguidores. Y en 1933, como sabemos, él sí pudo persuadir al presidente, que ya estaba muy enfermo, y desde ahí consiguió el poder total, y ya sabemos lo que pasó después de esto. Einstein entendió esto también. Y digo que Einstein era un símbolo para mucha gente. Esta es una caricatura del 33. Aquí sacan a Einstein de Alemania y renunció cuando llegó Hitler al poder. Nunca regresó a Alemania. Pero no dijo que no era seguro para él regresar. Muchos años antes de que mucha gente entendiera, Einstein entendía a Hitler como una gran amenaza y públicamente renunció a su pacifismo y escribió una carta a un pacifista diciendo que tenemos que entender que Hitler es un hombre que solamente puede ser parado por una fuerza superior. Entonces, renuncio a mi pacifismo. Yo, Albert Einstein, yo también tomaría las armas para parar a Hitler. Y dice que han sido demasiado pacientes. And I think that's worth doing. So thank you for your attention, and with that, please ask questions.